si habían revisado ya las notas de cocina. Hasta el día, bueno, de ayer estaba recibiendo dudas. El día de hoy, ya una vez que finalice con ustedes esta clase, pues voy a empezar a subir las notas. Ya creo que ya no hace falta ningún trabajo con el grupo de ustedes en cocina y en nutrición. Creo que hemos cerrado. Posiblemente hay algunas personas que por cuestiones personales, pues obviamente ya he cuadrado con ellos para que hasta el día de hoy podamos hacer cualquier entrega en el caso de que se requiera, ¿ya? Pero creo que está bastante, ya hemos avanzado bastante bien. El grupo ya no ha habido preguntas, ya no me han escrito de forma personal, así que después de la clase, pues voy a empezar a subir las notas, ¿ya? Bien. Eh, el examen de nutrición que ustedes tienen va a tener dos componentes, ¿sí? Por un lado está el examen teórico, que son alrededor de 20 preguntas que ustedes tendrán que responder. Y vamos a tener un examen práctico, ¿sí? O aplicación práctica, como se llama, donde yo voy a subirles en el mismo SIF, después de que finalicen la parte teórica, podríamos decir, ¿no es cierto?, de las preguntas que tienen dentro de la actividad. Van a tener una pregunta en donde van a tener que descargarse un documento de Excel, ¿sí? Y ustedes van a tener una receta de un plato X que yo les voy a dar con las respectivas eh, tablas de valor nutricional. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy revisando un poco recetas que tenemos en el Fat Secret y lo que voy a hacer es darle todo este material para que ustedes puedan al final sumar las cantidades de hidrato de carbono, grasa y proteína que tiene la receta. Ya les voy a finalizar la retroalimentación de la parte teórica, les voy a mostrar el archivo para que ustedes puedan observar y familiarizarse un poco antes del examen. ¿Sí? Es básicamente una aplicación práctica que estamos haciendo para que ustedes puedan aplicar, podríamos decir, el reconocimiento de los valores calóricos de cada uno de los macronutrientes que se han analizado, ¿no? Y cómo hemos venido trabajando con estos valores en estas tablitas de Excel que yo les he pasado, donde ustedes han revisado alimentos y han visto cuál es su valor calórico. Y ahora lo que tienen que hacer simplemente es decirme cuál es el valor en gramos de estos 3 macronutrientes, porque el siguiente parcial vamos a empezar ya calculando el valor calórico, ¿sí? Entonces, esos dos componentes son parte del examen. 10 puntos que vamos a valorar para el examen teórico y 5 puntos que sería para la aplicación de este ejercicio, ¿sí? Bien. Yo tengo aquí las diapositivas que he venido trabajando con ustedes, ¿no es cierto?, durante todas estas clases. Y aparte tienen todo el material que está en el SIF. ¿Cómo vamos a manejar esta retroalimentación? Yo voy a ir haciendo preguntas si es que es necesario, ya a lo que vamos avanzando. Estas diapositivas, que obviamente han sido el material que yo he seguido durante las clases de nutrición, igual están cargadas ya en el SIF para que ustedes puedan abrirlas. Ahora, como vayamos avanzando, yo iré diciéndoles de pronto dónde tienen que enfatizar más, porque hay preguntas relacionadas con el tema en el examen, ¿sí? Les iré haciendo énfasis también en qué parte del material también encontramos o qué otro tipo de material podemos revisar. Porque obviamente tenemos un montón de información, ¿verdad? Y no les voy a hacer que revisen absolutamente todo. Pero sí tendrán que ciertos párrafos o ciertos, no sé, títulos que tenemos en el material, sí tendrán que revisarlo, y eso es lo que voy a ir enfatizando como voy avanzando, ¿ya? Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano, o yo de las personas que están, ¿no es cierto?, escuchando, les iré preguntando para que también vayamos refrescando así la información, ¿ya? Entonces, para poder ir avanzando de alguna manera rápido, porque tenemos un montón, ¿no es cierto?, que revisar. En base a las preguntas que tienen ustedes ya del examen, obviamente iré siguiendo el material para que puedan posterior revisar, ¿ya? Entonces, lo primero que empezamos analizando en el trabajo que ustedes hicieron, ¿no es cierto?, del archivo
de PDF que les mandé sobre conceptos y definiciones, la diferencia entre alimentación, nutrición y dietética. Entonces, hay preguntas de verdadero y falso de los conceptos que tenemos aquí. Por favor, vamos a ir revisando. Esto tienen aquí en las diapositivas o tienen en el documento que está adjunto de donde sacaron el trabajo o revisamos en su defecto el trabajo. ¿Sí? Recuerden que la alimentación era el simple hecho de tomar alimentos, ¿no es cierto? Porque tengo una necesidad de hambre. Luego tengo la nutrición que ya se encarga luego de que tomo estos alimentos. La nutrición es responsable de que el cuerpo tome los nutrientes que verdaderamente necesita. Y luego la dietética era esta ciencia o esta parte de la nutrición y que hace que permite que yo realice, ¿no es cierto?, estos menús o realice estas recomendaciones en base a la necesidad, ¿sí? Entonces son conceptos súper básicos que iniciamos revisando con ustedes, ¿no es cierto? Conceptos, como digo, estamos aquí, tenemos aquí y también pueden revisar en el documento, ¿ya? Aquí igual les he colocado el concepto de alimento, tienen el concepto de nutriente. Ya hablando un poco de los nutrientes, vamos a avanzar y teníamos como nutrientes, o ya un poco hablando de esta alimentación nutritiva, ¿no es cierto?, esta alimentación equilibrada, que dividíamos a los nutrientes en macro y micronutrientes, ¿sí? También hay preguntas relacionadas con esto. ¿Cuál es la diferencia entre macro y micronutriente? ¿Sí? Acuérdense que las proteínas, grasas y carbohidratos son macro porque necesitamos en cantidades mayores y estos son energéticos, ¿verdad? En el caso de los micronutrientes, que revisamos ya las últimas clases, ¿no es cierto?, que estaban las vitaminas y minerales, estos no son calóricos, pero son parte del proceso nutritivo, ¿verdad? Vimos las funciones de cada una de las vitaminas y los minerales y nos dimos cuenta de que verdaderamente son parte del proceso y que son fundamentales, pero son llamados micronutrientes porque necesitamos estos en dosis más pequeñas, en miligramos, ¿verdad? Entonces, proteínas, grasas y carbohidratos, que son los macro, en cantidades mayores que se expresan en forma de gramos. Y micronutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos, ¿no es cierto?, que se requieren en cantidades menores en forma de miligramos y estas no son calóricas. Ya, entonces, también hay preguntas relacionadas con esto. Por favor, revisar. Factores condicionantes. Recuerden que decíamos que la alimentación y la nutrición depende de ciertas situaciones, como por ejemplo, si es que una persona está en gestación, si es un lactante, si es una persona en escolar, si es una persona adulta, ¿no es cierto? Incluso habíamos mencionado en la última parte de vitaminas que las personas que de pronto tienen ciertas condiciones, como alcoholismo, drogadicción, ¿no es cierto?, tenían incluso una necesidad nutricional diferente. Y también hay factores como la edad, el peso, la estatura, la cantidad de actividad física y el estado de salud, que obviamente son condicionantes a la hora de elegir, ¿no es cierto?, diferentes tipos de alimentos y nutrientes para poder cumplir ese requerimiento. ¿Ya? Por ahí el concepto de nutriente esencial también revisamos y esto sí es un tema que también tiene preguntas de verdadero y falso, o hay también algunas que tienen que unir, tienen que completar. Sin embargo, la mayoría son de verdadero y falso. Acuérdense de los tipos de aporte que nos daban los diferentes nutrientes, siendo macro o micronutrientes. En el caso del aporte energético, lo daban las proteínas, los hidratos y las grasas. ¿Estos por qué? Por ser, acuérdense, calóricos. Los tres tienen un componente calórico, por lo tanto vamos a clasificarlos dentro del aporte energético. El aporte plástico, que lo daban las proteínas y algunos minerales, esta era la función principal de la proteína. Recuerden, si bien la proteína nos puede aportar energía y obviamente esa energía se utiliza, pero la función principal que tenía, a diferencia de los hidratos y las grasas que son energéticos, ¿no es cierto?, o que son los que mejor se utiliza la energía, en el caso de las proteínas tenían un papel fundamental y era ¿cuál? De formar estructuras, ¿no es cierto?, de ayudarnos a formar músculo, al tema de contracción muscular, si es que necesito formar células, ¿ya? De esto se encargaban las proteínas junto con algunos
minerales. Entonces, la función o el aporte plástico lo dan las proteínas, ¿sí? Entonces, también preguntas de esto. Y finalmente, bueno, no finalmente, el aporte regulador que lo dan las vitaminas y los minerales, que esta era la función principal que tenían estos nutrientes. Al no ser calórico, van a regular, van a darnos el aporte regulador, porque sin ellas no podemos catalizar las reacciones bioquímicas, ¿sí? Entonces, ¿qué entendíamos? Que las vitaminas y los minerales están siendo parte de los procesos. Si es que no están presentes, simplemente no se dan los procesos. Y aparte de eso, ayudan a liberar la energía. Entonces, si los macronutrientes son los grandes que nos dan energía, los micronutrientes como aporte regulador, ¿no es cierto?, nos ayudan a liberar esa energía. Son parte del proceso. Entonces, por eso es que son tan importantes. Y finalmente, el aporte de reserva, que hablamos de los hidratos de carbono y las grasas, que son los que se almacenan, ¿no es cierto?, ayudándome a utilizar esa energía si es que yo no puedo consumir en un momento alimentos, por eso es reserva, ¿verdad? Porque el organismo lo que hace es utilizarse la energía de las reservas, que en este caso son hidratos de carbono y grasas que se quedan, ¿no es cierto?, en mi organismo, produciendo energía cuando yo no puedo consumir alimentos, ¿ya? Entonces, estos 4 tipos de reserva, por favor, revisamos en estas diapositivas, o también pueden revisar en el documento de conceptos que les pasé. Hay una pregunta relacionada con la distribución de las calorías. Recuerden el porcentaje de recomendación que nos dan los expertos, la OMS, para consumo de energía. Carbohidratos 55 a 60, lípidos de 30 o más, proteínas de 12 a 15. En este más de los lípidos, voy a borrarles más bien ese más, dejémoslo en 30%, porque esto va cambiando. La recomendación ha ido cambiando. Hoy en día ya nos recomiendan entre 25 a 30. Pero lo ideal es ver ustedes de las respuestas, de las posibles respuestas, ¿no es cierto?, la que está cerca o está dentro del rango de recomendación, ¿no es cierto?, que tenemos aquí. ¿Ya? Dentro de la pirámide nutricional habíamos visto que tenemos, ¿no es cierto?, en la base de la pirámide nutricional el primer elemento importante, que era el agua, que con el que vamos a empezar un poco a revisar la información. El agua, recuerden que hicimos un trabajito referente al agua, donde analizamos cuáles eran las funciones, sobre todo del agua. Revisemos, por favor, este trabajo, porque hay preguntas relacionadas con las funciones del agua, ¿ya? Luego analizamos también las técnicas de cocción que eran importantes, que existe un balance hídrico, un equilibrio emocional y actividad física eran la base de una buena alimentación. Empezando por el agua, ¿no es cierto?, que era súper importante. Ahora, dentro del primer nivel de mi pirámide nutricional estaban los cereales, los grupos de los cereales, leguminosas, tubérculos, ¿no es cierto?, que habíamos considerado como importantes dentro de los hidratos de carbono, que más adelante voy a explicar, ¿no es cierto?, porque no quiero que se confunda. Luego en la pirámide, el siguiente grupo era la de los vegetales, frutas y grasas. Luego teníamos un consumo diario de productos lácteos, carnes y huevos, también importante. Obviamente estas que nos brindan, ¿no es cierto?, características nutricionales mucho más atractivas, como el caso de los pescados, ¿no es cierto?, y las carnes blancas, que eran una fuente de ácidos grasos insaturados. Y en la final de la pirámide, los dos últimos niveles de la pirámide nutricional, teníamos a las carnes rojas, que habíamos dicho que eran una fuente grande de grasa saturada. Es por eso que el consumo tendría que ser esporádico, ocasional. Y finalmente, el grupo de los azúcares añadidos, o los productos que son considerados las calorías vacías, porque recuerden que estos nos daban, era azúcar solamente, o en el caso de las grasas, como la mantequilla o los productos dulces en base a grasas también. Todos estos productos nos aportaban energía, pero era una energía, unas calorías vacías. ¿Por qué? Porque no tenían ningún tipo de valor nutricional. Es por eso que se recomienda su consumo esporádico, ocasional. Ya no nos dicen que no consumamos, pero que lo hagamos de forma ocasional, que tiene que ser moderado el consumo de estos productos. ¿Ya?
puesto la pirámide, ojo, ¿no? Con las preguntas que tenemos de las funciones del agua. ¿Ya? El valor energético, también tenemos una pregunta referente al valor energético. Las proteínas, 4 kilocalorías, los hidratos de carbono, 4 kilocalorías, las grasas, 9 kilocalorías, y el alcohol, 7 kilocalorías por cada gramo de estos nutrientes consumidos. Ya tenemos una pregunta referente a esto. Esto va a ser material súper importante. ¿Por qué? Porque a partir de estos valores vamos a empezar ya el próximo ciclo a realizar el cálculo calórico. Entonces, esto debemos, como dato importante, eso sí sabernos, ¿sí? Súper facilito, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el valor calórico, que también hay preguntas. Y bien, hicimos una clasificación de los grupos de alimentos. Cuando empezamos a analizar, ¿no es cierto?, los macronutrientes, para que ustedes puedan identificar el valor en gramos, ¿no es cierto?, de cada uno de estos nutrientes en los alimentos, hacíamos referencia a los grupos. Empezamos por los hidratos de carbono, donde habíamos considerado los grupos que están acá, de legumbres, cereales, tubérculos, y teníamos también una clasificación de los azúcares dulces, ¿no es cierto? Azúcares añadidos. Aquí estaban bebidas azucaradas, los productos que hablamos hace un momento, ¿no es cierto? Que son fuente de azúcares, pero que tenemos azúcares simples, ¿no es cierto? Azúcares que no tienen un valor nutricional. Entonces, para generar energía, obviamente todos a la final, ¿no es cierto?, me generan energía. Pero cuando yo defino los grupos de alimentos, ¿no es cierto?, identifiqué grupos como los cereales, los tubérculos, las leguminosas y los azúcares añadidos como fuentes, ¿no es cierto?, de hidratos de carbono. Luego habíamos visto en las proteínas, mencionamos en el grupo de las proteínas a la leche y sus derivados, ¿no es cierto?, a los productos cárnicos, que también estaban dentro del grupo fuente de proteína, ya, pescados y mariscos, obviamente, y los huevos. Entonces, estos eran cuando analizamos, ¿no es cierto?, la cantidad de proteína de los alimentos. ¿Cómo identificamos los grupos importantes fuente de proteína? Como productos cárnicos, ¿no es cierto?, carnes rojas, carnes blancas, pescados, mariscos, luego teníamos los lácteos y finalmente los huevos. Estos grupos son fuente de ¿qué? De proteína, ¿ya? Y finalmente las fuentes de grasa que teníamos a los aceites y las grasas, ¿no es cierto? Aquí encontramos aceites líquidos, encontramos grasas duras también, algunas saludables, otras no saludables, pero como fuente encontramos de grasa, encontramos a los aceites, ¿no es cierto?, y las grasas duras. Ahora, dentro de este grupo podríamos nosotros mencionar a otros alimentos, ¿no es cierto?, porque los ácidos grasos que mi cuerpo necesita eran saturados e insaturados, y habían alimentos, ¿no es cierto?, que podrían ser considerados como fuentes de grasa. Y aquí mencionábamos a los pescados, a los mariscos, a los frutos secos, ¿verdad?, que también corresponden a los grupos que hemos venido mencionando, ¿sí? Ahora, dentro de los grupos de fuente de vitaminas y minerales, los principales eran las verduras, las hortalizas y las frutas. Entonces íbamos un poco diferenciando, ¿no es cierto?, los grupos de alimentos por identificar cuál es la fuente, ¿no es cierto?, principal de macronutrientes y de micronutrientes. Un poco hicimos esta clasificación, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan posterior analizar cuáles son los alimentos fuente de estos nutrientes. Porque ¿qué es lo que sucedía en algunos trabajos que me enviaban? Me decían, por ejemplo, estábamos revisando proteínas, ¿no es cierto?, y me ponían lechugas, brócolis como alimentos fuente. El hecho de que tenga raciones o cantidades de este nutriente, ¿no es cierto?, no quiere decir que sea un alimento fuente. Yo no podría comerme una porción de brócoli en lugar de una de carne, porque la cantidad de proteína que yo tengo en la carne supera muchísimo la cantidad de proteína que tiene este alimento vegetal. Entonces, a menos que yo identifique, ¿no es cierto?, proteínas vegetales, que voy a mencionar eso más adelante también, yo no podría considerar al brócoli, a la lechuga, ¿no es cierto?, a algún tipo de fruta como fuente de proteína, ¿sí? Entonces, cada grupo de alimento va a tener, ¿no es cierto?, un elemento o un componente fuente que lo va a tener
que clasificar dentro de un grupo. Las frutas, los vegetales están dentro del grupo de, y vimos hace un momento el tipo de aporte que tenían, ¿no es cierto? Aporte plástico, perdón, aporte regulador. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las frutas y los vegetales van a ser una fuente de ¿qué? De vitaminas y minerales. ¿Sí? Si vamos realizando igual la lectura de este documento, vemos, ¿no es cierto?, todo lo que les estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, un poquito para hacer referencia a los grupos de alimentos. Ya, aquí, bueno, tenemos algunas bebidas y el agua que también son importantes dentro del proceso. ¿Ya? Y ciertos datos importantes sobre hidratos de carbono. Recuerden, bueno, la composición, que desde la parte química, qué componente tiene, y hago referencia a esto porque en el caso de los hidratos y las grasas tienen moléculas, ¿no es cierto?, de carbono, oxígeno, pero solo las proteínas son las que tienen esta carga de nitrógeno y es lo que la diferencia de las demás, ¿ya? En el caso de los hidratos de carbono, vamos a revisar, bueno, su composición. ¿Cuáles son los alimentos fuente de hidrato de carbono? Recuerden que habíamos colocado aquí a los cereales, a las legumbres, tubérculos y a las azúcares añadidas, ¿no es cierto? Ya. Vamos a tener preguntas relacionadas con la función del hidrato de carbono, ¿sí? Preguntas relacionadas con los tipos de hidrato de carbono, y para eso me voy a ir al cuadrito que tengo aquí, ¿ya? Recuerden que clasificábamos los hidratos de carbono en dos grupos, los hidratos de carbono simples y los hidratos de carbono compuestos. Tienen preguntas relacionadas a estos dos tipos de hidrato de carbono y ustedes tendrán que enlistar alimentos que sean fuente de hidratos simples y fuente de hidrato compuesto. Recuerden que, ¿cómo les clasificamos o cuál era la diferencia entre un hidrato simple y un hidrato compuesto? A ver, voy a preguntarle a Ángel Sinchi. ¿Cuál era la diferencia entre un hidrato simple y un hidrato compuesto? ¿Está ahí, Ángel? Sí, Ya. no era cuando una proteína, o sea, se le añade más cosas a otra como No proteínas, legumbres o algo. no estamos hablando de proteínas. No. No, no proteínas, esa es la proteína vegetal, la que tú dices que hay que agregarle. Estamos ahorita en hidratos simples y compuestos. A ver, vamos a ver. Cristina, San Martín. ¿No? A ver, no responde. Edgar Parra. Uy, ¿y ahora cómo vamos a dar el examen así? A ver, parece que no vale. Dígame, dice, a ver, ¿no puedes activar el micrófono? Ya, bueno, creo que todos podemos ver el chat. Si nos dices, por favor, cuál es la diferencia entre un hidrato simple y un compuesto, considerando la tablita que tenemos aquí. Profe, Bueno, tal vez Cristina. no son al momento de digerir unos más rápido y otros más lento. Exacto. Recuerden que los hidratos de carbono entraban a nuestro organismo, ¿no es cierto? Y empezaban ya su proceso de descomposición en boca, a través de las enzimas de la saliva. Entonces, cuando yo hago consumo de hidratos simples, si bien es cierto, la energía va a ser, al final va a ser la misma. Va a formar, ¿qué cosa? Moléculas de glucosa. Pero, ¿qué pasa con los hidratos simples? Los hidratos simples ingresan ya a mi organismo en forma de ¿qué? De estas moléculas de glucosa, ¿no es cierto? Por lo tanto, son utilizados en el organismo como energía, pero la mayoría de hidratos simples, ¿no es cierto?, van a tener esta característica de ¿qué? De no ser nutritivos. Yo puedo identificar productos dentro del grupo de o hidratos de carbono simples en productos como las frutas, por ejemplo. Si bien las frutas no son fuente de hidrato de carbono porque la cantidad de hidrato de carbono que tienen no son tan grandes, ¿no es cierto?, para considerar un alimento fuente, pero sí tenemos hidrato de carbono. Entonces, ese hidrato de carbono que está en la fruta está en forma de ¿qué? De fructosa, ¿ya? Que es un hidrato simple. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos consumiendo
un hidrato que se va a absorber muy rápidamente y va a generar energía de forma rápida. Pero la diferencia de esta fructosa que va a ingresar al organismo, ¿no es cierto?, en la fruta, es que va a ingresar cargada de nutrientes. A diferencia del pan blanco, ¿no es cierto?, que tiene harinas refinadas, que son hidratos simples, que son moléculas libres de glucosa, ¿ya? O de un pedazo de pastel, o de un chupete, ¿no es cierto?, o de un chocolate, o de un caramelo, todos estos productos que tienen, ¿qué cosa? Moléculas simples de glucosa y que no tienen valor nutricional. ¿Qué pasa? Cuando ingresan al organismo, van obviamente a estar ahí muy poquito tiempo y generarnos energía enseguida. Eso quiere decir que esa energía que yo utilicé enseguida va obviamente a ocasionar que yo empiece a seguir consumiendo alimentos, ¿no es cierto?, que no necesariamente sean buenos o pueden ser buenos o pueden ser malos, pero que a mí me dé esa necesidad, ¿no es cierto?, de comer mucho más rápido porque necesito mayor energía. Dentro de la clasificación también teníamos a los disacáridos que a algunos también los vamos a considerar como hidratos simples porque obviamente no tienen un valor nutricional y aquí podemos mencionar a productos como la lactosa que sí está en la leche. Aquí obviamente vamos a tener un producto con valor nutricional, pero clasificando un poco los hidratos de carbono, recuerden que en el caso de los monosacáridos, de los disacáridos que están en la mayoría de hidratos de carbono de forma simple, ¿no es cierto? Vamos a tener estos productos con o sin valor nutricional, pero que van a tener esta característica, ¿no es cierto?, de moléculas simples. De pronto los disacáridos tardan un poquito más en descomponerse, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, moléculas de maltosa, que la maltosa une dos moléculas de glucosa, la sacarosa une una de glucosa y fructosa, el caso de la lactosa une una glucosa y una galactosa. Entonces, estos tres grupos principales de monosacáridos, de disacáridos y posterior, los polisacáridos, que son considerados hidratos de carbono compuestos porque van a tener en su composición moléculas enteras, ¿ya? O muchas moléculas unidas, ¿no es cierto?, de glucosa, más de 5, que una vez que ingresan al organismo tardan más tiempo en descomponerse, ¿sí? Porque el organismo tiene que empezar a romper todas esas estructuras hasta que formen moléculas simples de glucosa y que puedan ser tomadas como energía. Ese tiempo que tarda el estos dos no son calóricos y están como si ¿qué pasó? Demoró en forma moléculas simples, la energía que no puede utilizar de mejor manera. ¿Sí? De alimentos fuente de hidratos y alimentos fuente de compuestos. Recuerden también que hicimos un poco donde respondieron ustedes o clasificaron qué alimentos eran fuente de hidratos y qué alimentos eran fuente de hidrato compuesto. ¿Ya? Entonces, avance. ¿Tienen alguna pregunta? En el caso de estos, si se revisa casi, bueno, enseguida vamos a preparar las decisiones. Eso sería realmente el caso de las proteínas. Ahora sí, tienen que me respondiendo que era Ángel. Recuerden, en el caso de las proteínas, la diferencia con sus dos nutrientes, la garantía, el nitrógeno que tenía en posición. En el caso de las proteínas, vamos a revisar funciones, una función de en que descubren las proteínas. Esto es súper importante porque a partir de esto ya identificó una proteína de alto valor biológico y una proteína de bajo valor biológico. ¿Ya? Los aminoácidos que se descubren en las proteínas son importantes porque ayudan a cumplir, es parte de los plásticos. ¿Sí? Entonces, es súper importante y ahora que les voy a ayudar, ya. Los aminoácidos que mi cuerpo requiere, ¿no es cierto?, son los llamados aminoácidos esenciales. ¿Dónde están estos aminoácidos esenciales? Completos. Todos estos aminoácidos, que son ¿cuántos, Ángel? Se encontrarían en lo que son las carnes, o sea, más Ya. en todo eso. Exacto, en las proteínas de alto valor biológico, productos cárnicos y todos sus derivados. Recuerden que los aminoácidos esenciales eran 9 los que mi cuerpo requiere, ¿ya? No van a tener que anotar esto, pero posiblemente haya preguntas donde tienen que reconocer cuáles son los aminoácidos esenciales, ¿sí? Entonces les pido que sobre todo estos de aquí, que son más importantes porque habíamos dicho que los no esenciales se forman a partir del consumo de estos de acá. Entonces, es importante que ustedes reconozcan cuáles son los aminoácidos esenciales, ¿ya? Entonces, importante por favor revisar esta información.
A partir del consumo de esto, yo podía definir, ¿no es cierto?, una proteína de alto valor biológico, ¿sí? O una proteína animal, ¿no es cierto?, que eran las que tenían en su composición todos los aminoácidos. Pero también tenía yo, ¿no es cierto?, proteínas de origen animal llamadas incompletas, que el hecho de que sean proteínas incompletas no quiere decir que sean malas, ojo, sino que, ¿qué pasa? Nuevamente, Ángel, que tú nos respondiste esta respuesta hace un momento. Disculpen, no la escuché. Que tú nos respondiste que, cuál era la característica de la proteína vegetal, qué teníamos que hacer para que pueda, ¿no es cierto?, asimilarse o que pueda aprovecharse el momento del consumo. ¿Qué hacíamos? ¿Qué teníamos que hacer? Podríamos, o sea, someterle a cocción, pero no sería una cocción tan mucha porque No, se tú perderían nos sus nutrientes. dijiste. No, no estamos hablando, ojo, de cocción, estamos hablando de composición en este momento. Las proteínas vegetales son las que se tienen que mezclar, ¿sí? Para que puedan, todos los, si es que yo tengo Oye, un producto, ¿no es cierto? Que es el arroz, que tiene, ¿no es cierto? Si estas proteínas o si estos aminoácidos, si yo lo mezclo con una leguminosa que tiene otro tipo de aminoácidos, los junto, es ahí cuando yo voy a completar la proteína, ¿ya? Y voy a tener esa asimilación de los aminoácidos que el cuerpo necesita. Recuerden que las proteínas vegetales no es que son llamadas incompletas porque sean malas, sino que en una alimentación, ¿no es cierto? Yo voy a tener que hacer ¿qué cosa? Mezclarlas, ¿ya? ¿Qué mezclo? Cereales con leguminosas, mezclo cereales con frutos secos o mezclo leguminosas con frutos secos, ¿ya para qué? Para que exista ese complemento de aminoácidos y mi cuerpo reciba lo que necesite, ¿ya? Si no soy una persona que consume cárnicos o sus derivados, ¿ya? Huevo, leche, yogur, mariscos, pescados, carnes rojas, blancas, no voy a tener, ¿no es cierto?, esa incorporación de los aminoácidos esenciales completos en mi alimentación. ¿No es o voy a tener, perdón, yo estoy mal. Si es que consumo producto cárnico derivado, leche, huevos, voy a tener, ¿no es cierto?, la asimilación de todos esos aminoácidos en la alimentación. Pero si es que no soy una persona que consume productos derivados de las carnes, ¿no es cierto?, ¿qué tengo que hacer? Consumir proteínas vegetales que me puedan ayudar a asimilar todos esos aminoácidos. Por lo tanto, voy a tener que mezclar, ¿sí? Mezclar cereales con leguminosas, leguminosas con frutos secos, cereales con frutos secos, y así, ¿para qué? Para que exista esa incorporación, ¿ya? Entonces, por favor, importante esto, ¿cuáles son fuentes, no es cierto? ¿Qué alimentos son fuentes de proteína vegetal? ¿Qué alimentos son fuentes de proteína animal? Tenemos preguntas relacionadas con este tema, ¿ya? ¿Qué más podemos mencionar aquí? El hecho de que no esté hablando esto, no les voy a volver a dar la clase, sino que tienen que revisarlo, pero enfatizar en los temas que les voy mencionando, ¿ya? Bien. Grasas, vamos al caso de las grasas. Recuerden que la diferencia aquí con los hidratos de carbono y las proteínas es que las grasas nos aportan 9 kilocalorías por cada gramo del producto consumido, ¿sí? Y son importantes porque nos ayudaban a transportar las vitaminas del tipo liposoluble. Acuérdense que eso también vimos, ¿no es cierto?, en las últimas clases. Y los alimentos fuente de grasas, habíamos visto los grupos, ¿no es cierto?, de alimentos fuentes de grasa que mencionamos hace un momento al inicio, que eran los aceites, ¿no es cierto?, las grasas duras, y podíamos encontrar en los productos cárnicos, lácteos, huevos, fuentes importantes de grasa, ¿no es cierto? Pero también encontrábamos grasas en los productos como los pescados, ¿no es cierto?, grasas saludables. En los frutos secos tenemos grasas saludables. Y hay productos que son muy excepcionales, como el caso del aguacate, que está dentro del grupo de los vegetales, ¿verdad? Pero que tiene una fuente importante de grasa, ¿ya? Grasa saludable sobre todo. Entonces aquí dirán, bueno, la Vero se contradice un poquito, supone que los vegetales no son fuente de grasa, pero esta es la excepción, ¿ya? Clasificamos las grasas saturadas y las grasas insaturadas.
las grasas saludables, ¿no es cierto? Y las grasas